Hola, hoy os vamos a hablar sobre Transactions Isolation Levels en el entorno, en el ecosistema de Spring, en este caso de Spring Boot, una aplicación construida utilizando Hibernate y JPA. Pero antes de hablar de las Transaction Isolation Levels, debemos de hablar de una serie de anomalías que existen en base de datos o en las transacciones a base de datos. La primera, Dirty Red. En este escenario tenemos dos transacciones, transacción A y transacción B, que suceden al mismo tiempo. Cuando en la transacción A se realiza una actualización del precio de un producto, pasando su valor de 300 a 1000, acto seguido la transacción B selecciona el mismo producto y obtiene este producto con el precio actualizado, el precio de 1000. La transacción A todavía no ha realizado el commit de esta operación. En ese momento sucede algo mal, algo malo, algo va mal en base de datos, se produce un rollback y es restablecido el precio del producto a su valor previo, a 300. Por ello, la transacción B está obteniendo un valor incorrecto de ese producto. Another transaction reads the modified value before a given transaction is committed. This is the real problem with this thread. La segunda anomalía, non-repeatable red. Transaction A will see a different set of information as transaction B has commit the data. En un primer momento, la transacción A selecciona el producto número 888, el cual tiene un precio de $300. Sucede una operación en la transacción B, se actualiza el mismo producto cambiando el precio de 300 a 1000. Acto seguido, la transacción A selecciona el mismo producto y obtiene el producto con un precio diferente. Entonces esto es un problema para la transacción A, para la lógica de negocio que está trabajando. Por último, la tercera anomalía, Phantom Read. At different times, I'm getting a different number of rows in the same transaction. La transacción A selecciona todos aquellos productos con un precio superior a 2500. Obtiene un único resultado. Este producto tiene un precio de 3000. Se produce una operación en la transacción B. Se realiza una inserción de un nuevo producto con un valor superior a 2500. En la transacción A se selecciona de nuevo todos los productos con un precio superior a 2500 y obtiene dos pilas en vez de una como hacía previamente. Y esto nuevamente es un problema para la transacción A. Para solucionar todas estas anomalías se aplican lo que se denominan las Transaction Isolation Levels. Con red y un committed es posible que sucedan las tres anomalías. Con red committed, que es la que usa normalmente la mayoría de todas las aplicaciones, se soluciona Dirty Red, la anomalía Dirty Red, pero es posible que sucedan las otras dos. Con Repeatable Red se solucionan las dos primeras, pero es posible que suceda Phantom Red. Y con la Serializable se evita que sucedan las tres anomalías. Pero bueno, esta Transaction Isolation Level es de un performance muy pobre. Y nos vamos a la aplicación de Spring Boot donde usamos Hibernate con JPA. Aquí tenemos un test donde realizamos una serie de transacciones. Y si nos centramos aquí en la transacción, vemos que podemos aplicar los Isolation Levels a nivel de transacción a través de esta notación. Aquí vemos que podemos seleccionar Red Committed, Red Uncommitted, Repeatable Red o Serializable. Otra forma de decirle a la aplicación la Transaction Isolation Level es a través del archivo Application Properties. Aquí vemos en la configuración que se está aplicando el nivel 2.
Si nos vamos a la clase Connection, podemos ver la numeración de todos los niveles. Transaction known 0, Transaction Rhythm Committed 1, Transaction Rhythm Committed 2, Transaction Repeatable Red 4, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.